Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole Valentina Zamora Palacios y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema del efecto de la concentración del L-triptófano sobre el crecimiento y la producción de compuestos similares al ácido indolacético de un aislado de Trichoderma asperellum. Como introducción al tema, tenemos que el hongo de Trichoderma asperellum es de interés para la agricultura por los diferentes efectos benéficos que se ofrece sobre el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Los mecanismos que se encuentran involucrados en la promoción del crecimiento vegetal incluyen la producción de metabolitos secundarios. Estos tienen actividad similar a una de las auxinas más conocidas, que es el ácido indolacético. Estas auxinas lo que hacen es que estimulan el crecimiento de las plantas y el desarrollo de las raíces. Se conocen dos vías principales de síntesis de ácido indolacético, pero en plantas y bacterias. Una de estas es la vía dependiente del triptófano. Esta vía tiene 4 ramificaciones, cuyos nombres derivan de cada uno de los intermediarios más importantes, y la otra vía es la independiente de triptófano. Estas dos vías no han sido completamente elucidadas para Trichoderma asperellum. Diversos estudios respaldan la idea de que Trichoderma asperellum se relaciona principalmente por su capacidad para producir compuestos similares al ácido indolacético a partir de una amplia gama de precursores que utilizan vías dependientes de triptófano. Sin embargo, la información de las vías involucradas en la síntesis de ácido indolacético no están claramente descritas para el hongo, por lo que es importante determinar el efecto de la concentración del triptófano sobre el crecimiento y la producción de compuestos similares al ácido indolacético del aislado TO de Trichoderma asperellum en medio de cultivo líquido. En materiales y métodos tenemos al aislado de Trichoderma asperellum, el cual se obtuvo previamente de cultivos de cebolla y fue identificado a nivel molecular. Para su uso, este se cultivó en agar papa destrosa durante 8 días. Transcurrido este tiempo de crecimiento, lo que se hizo fue preparar una suspensión de conidios por raspado superficial a una concentración de 1 por 10⁻⁷ conidios por mililitro. Se realizaron 2 ensayos. Uno de los ensayos fue en medio de cultivo papa y destrosa y en medio de cultivo soya y tripticaseína. Y el otro de los ensayos se realizó en medio de cultivo PDA, papa destrosa, el cual fue suplementado con 0.5% y 1% de triptófano. Este triptófano fue adicionado directamente al medio. En este ensayo se tomó como control el medio de cultivo sin suplementar. Cada matraz se inoculó con 1 mililitro de la suspensión de conidios y estos matraces se incubaron a 25 grados centígrados en un agitador a 150 revoluciones por minuto. Se tomaron muestras de cada matraz elegido aleatoriamente durante 3, 6, 9, 13 y 17 días de cultivo para realizar las mediciones correspondientes. Para la cuantificación de conidios se tomó una muestra de cada matraz y se determinó la concentración de conidios directo por conteo directo en cámara de Neubauer. Ya la evaluación de la biomasa seca y fresca se realizó a través de filtración al vacío de los caldos de cultivo, a través de un papel filtro previamente pesado, y se determinó el peso fresco por el micelio retenido en el papel filtro, y posteriormente se secó el micelio a 60 grados centígrados por 24 horas para la cuantificación del peso seco. Por otro lado, el filtrado se utilizó para realizar la cuantificación de ácido indolacético a través del ensayo colorimétrico del reactivo del Salkowski, y este se leyó la absorbancia en un espectrofotómetro. Como resultados y discusión mostraremos lo siguiente. En la figura se presenta la cinética de crecimiento según la biomasa fresca y la biomasa seca del aislado de Trichoderma asperellum
en los dos medios de cultivo que se utilizaron. En el medio de cultivo PDB se presenta un crecimiento hasta los 13 días, que luego disminuye gradualmente hasta los 17 días. Y el medio de cultivo TSB, la biomasa fresca, no cambió durante los 17 días de incubación, y en el medio de cultivo TSB, en la biomasa seca, cambió al día 13. El crecimiento a los 13 días de incubación, que fue su máximo alcanzado, mostraron que la biomasa fresca fue de 3.9 veces mayor en el medio de cultivo PDB que en el medio de cultivo TCB. Y con respecto a la biomasa seca, el medio de cultivo PDB fue 5.2 veces mayor que en el medio de cultivo TSB. Por otra parte, la producción de conidios en el medio de cultivo PDB durante todo el tiempo de incubación mostró una concentración constante de alrededor 1.2 por 10 a la 6 conidios por mililitro, y en el medio TSB la producción de conidios se mantuvo después de 3 días en una concentración de 2.3 por 10 a la 5 conidios por mililitro, lo cual disminuyó gradualmente hasta una concentración de 1.9 por 10 a la 4 conidios por mililitro. Se determinó como la concentración máxima de conidios alcanzada a los 13 días de crecimiento, que fue de 18.6 veces mayor en el medio de cultivo PDB que en el medio de cultivo TSB. Bueno, los dos medios de cultivo, tanto el medio de cultivo PDB como el medio de cultivo TSB, son ampliamente utilizados para el crecimiento y la producción de conidios de hongos. En especial los medios de cultivo también, estos medios de cultivo también se utilizan para la obtención de metabolitos secundarios producidos por tricoderma, como en este caso lo es el ácido indol acético. Esto se debe a que tricoderma es un hongo que tiene esa capacidad de usar una gran variedad de fuentes de carbono y nitrógeno para su crecimiento y su esporulación. Estos resultados lo que nos demuestran es que el aislado de Trichoderma asperellum aprovecha estos componentes de cada uno de estos medios de cultivo según sus requerimientos y necesidades. Y el medio de cultivo PDB, pues al contener dextrosa y una infusión de papa rica en almidón, estas son unas fuentes principales de carbono y energía para el crecimiento. En forma similar fue reportado en Trichoderma arsianum, el cual presentó un mejor crecimiento en sustratos ricos en almidón. Y en el medio de cultivo TSB, este medio contiene caseína y harina de soya, lo que le va a proporcionar aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas complejas, pero a su vez pues podría ser esa limitante para el crecimiento óptimo de Trichoderma asperellum, lo que va a desencadenar ese proceso esporulativo. La producción de compuestos similares de ácido indol acético en el aislado de Trichoderma asperellum en los dos medios de cultivo evaluados nos muestra que en el medio de cultivo PDB y en el medio de cultivo TSB la concentración de ácido indol acético se presenta a los 3 días de crecimiento, aunque la máxima producción de ácido indol acético se alcanzó en el medio de cultivo PDB a los 9 días de crecimiento, continuando hasta los 13 días. La mayor se obtuvo a los 9 días, en donde fue de 1.8 veces mayor en el medio de cultivo PDB que en el medio de cultivo TSB. Y en el medio de cultivo TSB la concentración no cambió después de los 3 días de incubación y permaneció constante durante los 17 días. La diferencia de la producción de AIA en los dos medios de cultivo podría deberse a que el medio de cultivo TSB
limita el crecimiento de Trichoderma asperellum, lo que conlleva a una menor producción de ácido indole acético, lo cual no ocurre pues, en el medio cultivo PDB. En otros estudios se evalúa la producción de ácido indole acético de diversas especies de Trichoderma en el medio de cultivo TSB o en medio de cultivo PDB, pero no se reporta la producción de ácido indole acético en los dos medios de cultivo para una misma especie, por lo cual este trabajo se muestra que el medio de cultivo sí es un factor que influye en la producción del ácido indole acético. Y los resultados de este trabajo pues, nos muestran que el aislado de Trichoderma asperellum en el medio de cultivo PDB presentan dos ventajas. Favorece la producción de AIA y mantiene el crecimiento del hongo, por lo cual para el siguiente ensayo se cultivó el aislado de Trichoderma asperellum en medio de cultivo PDB suplementado con 2 concentraciones de triptófano. Estos resultados hacen parte del segundo ensayo, el cual se realizó en medio de cultivo PDB y se suplementó con 2 concentraciones de triptófano. Aquí está mostrando la cinética de crecimiento según la biomasa fresca y la biomasa seca. La biomasa fresca nos muestra que el aislado en el medio de cultivo sin suplementar, que fue el control, presenta un crecimiento a los 3 días de cultivo, con un máximo a los 13 días y disminuye hasta los 17 días. En el medio de cultivo suplementado con 0.5 y 1%, el crecimiento del hongo lo que hace es que presenta el mismo comportamiento durante todo el tiempo de crecimiento y de incubación, y en ambos se alcanza un máximo crecimiento al día 9 y disminuye gradualmente a los 17 días. La cinética de crecimiento según la biomasa seca muestra que el aislado en el medio de cultivo sin triptófano, o sea el control, presenta su crecimiento a los 3 días con un máximo a los 13 días y disminuye a los 17 días. En el medio de cultivo suplementado con 0.5%, el crecimiento del aislado permanece constante desde el día 3 hasta el día 17. Y en el medio de cultivo suplementado con 1%, presenta su crecimiento desde el día 3, alcanzando su máximo a los 9 días y disminuyendo hasta el día 17. A los 9 días de crecimiento, tanto en el peso fresco como en la biomasa fresca como en la biomasa seca, se encontró que la biomasa fresca fue de 1.1 y de 1.1 con 0.5% y de 1.4 con 1% fue mayor en el control, fue mayor con respecto al control. Y la biomasa seca fue de 1.2 con 0.5% y de 1.6 con 1% mayor con respecto al control. La producción de conidios en el control se presenta a los 3 días de crecimiento, disminuye hasta los 13 días y aumenta a los 17 días. En el medio de cultivo que es suplementado con 0.5 y 1%, la producción de conidios se presenta a los 3 días, disminuye hasta los 9 días y aumenta hasta los 17 días. Bueno, se encontró que la producción de conidios a los 9 días de crecimiento fue de 0.3 con 0.5 y de 0.6 con 1%, fue tantas veces menor, en relación con el control. Los resultados lo que nos demuestran es que en presencia del triptófano, el crecimiento máximo de Trichoderma asperellum ocurre pues a los 9 días.
mientras que en ausencia del triptófano es a los 13 días, lo cual indica que el triptófano podría estar siendo utilizado por el hongo para su crecimiento. Por otra parte, en las etapas de crecimiento máximo del aislado sin y con triptófano se reduce la producción de conidios. La etapa de esporulación se estimula cuando el hongo alcanza su máximo crecimiento y cuando los nutrientes del medio de cultivo se empiezan a agotar, como ocurre con otros hongos. En esta gráfica se muestra la producción de ácido indolacético, en donde en el medio de cultivo sin triptófano, el cual es el control, presentó una producción de ácido indolacético a los 3 días de crecimiento, alcanzando su máxima concentración a los 13 días y disminuyendo a los 17 días. En el medio de cultivo, con 0.5% y 1% la producción de ácido indolacético se presentó a los 3 días. Con 0.5% de triptófano, la máxima concentración fue a los 6 días y a los 9 días. Y con 1% de triptófano fue a los 6 días. Luego de la concentración máxima en estos dos medios suplementados, se observó una disminución en la concentración del ácido indolacético hasta los 17 días. La cinética de producción de ácido indolacético a los 6 días de crecimiento indicó pues que la concentración fue de 3.8 y de 3.8 para 0.5% y de 4.1 para 1%, tantas veces mayor en relación con el control. Bueno, el ácido indolacético es sintetizado a partir del triptófano, como lo había mencionado anteriormente en la introducción, y el proceso es llevado a cabo por microorganismos a través de una conversión oxidativa. Diversas especies de tricoderma producen estos compuestos similares al ácido indolacético. En este caso fueron producidos en el medio de cultivo PDB suplementado con el L-triptófano. Los resultados de esta investigación lo que nos muestran es que la producción máxima de ácido indolacético en presencia de triptófano ocurre cuando se presenta el máximo crecimiento del aislado, lo cual sugiere que el triptófano pues sí es utilizado para la producción del ácido indolacético durante el crecimiento de tricoderma y que depende de la concentración del triptófano este crecimiento. Sin embargo, pues no hay estudios que muestren la relación de crecimiento y la producción del ácido indolacético en otras especies. Como conclusiones de este trabajo, tenemos que el crecimiento y la producción de conidios y de compuestos similares al ácido indolacético del aislado de Trichoderma asperellum fue mayor en el medio de cultivo PDB que en el medio de cultivo TSB. Esto fue debido a que el medio de cultivo PDB le proporcionó esa fuente de carbohidratos al aislado. El triptófano en el medio de cultivo PDB lo que nos ayudó fue a promover el crecimiento y la producción del ácido indolacético del aislado, lo cual nos indicó que el triptófano sí puede estar siendo utilizado en el crecimiento y en la síntesis del ácido indolacético por el aislado, mientras que la etapa de esporulación se estimula cuando el hongo alcanza su máximo crecimiento y los nutrientes del medio se empiezan a agotar, entre ellos el triptófano. Bueno, esto fue todo por ahora. Quedo atenta a cualquier duda e inquietud que tengan. Mil gracias por su atención.